y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Pulso Federal. El latido de un país en transformación. Pulso Federal. Porque para conocer el verdadero pulso argentino hay que escuchar todas las voces. Pulso Federal. Todos los martes a las 13 escucha Pulso Federal por Radio Caput. Emisión número 16, emisión número 16 de Pulso Federal, aquí por Radio Caput. Un nuevo mediodía, una nueva tarde que comenzamos y estaremos 2 horas con ustedes compartiendo información, charlas y demás. Buenas tardes, Oscar Huartango, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, inclusive, bueno, el tema del indio es un tema que convoca y vamos a tener un contacto con una persona Sí. que tocó con él, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Cuánta información? Aunque las últimas, desde el viernes a las 9 de la mañana, no se habla otra cosa que del indio Solari, estamos hablando lógicamente. Juan Buglione, ¿cómo le va? Buenas tardes, bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí en el programa y con nuestra audiencia. Mucho para hablar, tenemos notas vamos a ir a Córdoba en algún momento, porque el caso Agostina no lo vamos a dejar atrás. Después de la andanada de lo que ocurrió con el indio Solari, como que ya hoy se retomó una agenda el país sigue adelante, Adorni sigue sin presentar su declaración y demás. Pero, como bien decía Cacho, bueno, nosotros también tenemos actualidad. Y creo que hay algo, lo de Carlos Alberto Solari, que excede lo musical. Va para lo social, va para tiene que ver con la gente, con algo que fue multitudinario. 1 millón de personas lo despidieron desde el domingo a las 10 de la mañana hasta el lunes a las 5 de la mañana. Y creo que esto va a quedar obviamente para la historia, como esas grandes despedidas, como la última que habíamos tenido grande era la de Diego Maradona. Después pueden aparecer algunas otras más de las últimas, pero digo que Solari no era solamente el cantante de los Redonditos Ricota o de los fundamentalistas, no era un músico solamente o un poeta, bajaba una línea política, una idea y la gente así lo hizo saber. Y queremos charlar también, queremos dedicarle un espacio aquí en Pulso Federal a lo de el indio Solari. Como bien decía recién Cacho Huartango, vamos a hablar con una persona. Obviamente que la gente que tocó con el indio lo conoció muy bien. Y Patricio Rey y los Redonditos Ricota nacieron en La Plata, se formaron en La Plata. Y también allí hubo muchos músicos que tuvieron que ver con el paso de
del Indio, músicos, artistas como Rocambole, que hizo todas las tapas, y le mandamos un saludo grande al Mono Cohen, que bueno, ha decidido tampoco hablar en estos momentos. Pero estamos en contacto y lo saludo. Le quiero agradecer a Sergio Poli, que Sergio es músico platense, violinista, tocó con Los Redondos en los famosos shows, haciendo estadios, grabó discos, es platense y queremos charlar un cachito con él para que nos cuente un poquito qué recuerda de su paso por Los Redondos, donde obviamente uno pudo ver en sus redes sociales Despedida al Indio, fotos en camarines y demás. Los saludos, Sergio Poli, buenas tardes. Oscar Cuartango, Juan Boglione y Walter Episcopo, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Acá luchando con la tecnología. ¿Qué tal? Un gusto. Sergio, todos luchamos. Los que peinamos algunas canas ya empezamos ¿viste? A veces un botoncito es como que estamos operando a corazón abierto, ¿viste? ¿Quién pudiera peinar canas? ¿Qué hacemos? Bueno, gracias por atender. Un rato antes y andaba todo bien y ahora no andaba. Bueno. No, pero te escuchamos bien, ¿no, Lucas? Nuestro operador Lucas nos dice que está bien. Sergio, gracias, sabemos que sos músico, sos profesor, das clases y demás. Y bueno, estas últimas horas de repente te has visto convulsionado porque te ha llamado muchísima gente, te hemos molestado y agradecemos la buena onda. Sos platense y no estás ajeno, uno vio tus redes sociales, tu despedida también con el Indio, alguien a quien conociste y porque participaste de Los Redondos en una etapa, grabaste. ¿Cómo recordás a ese Indio Solari? Ya, algo que uno diciendo bastante seguido esta semana, porque son cosas que a fuerza de repetirlas se me van ocurriendo. Yo conocí a un indio a escala, te diría que más humana, es decir, a Los Redondos a escala más humana. Yo los conocí en el año 93, que es cuando me llaman a mí para grabar primero y después para tocar en el estadio, y era el momento en el cual empezaba, digamos, era una banda que ya la estaba rompiendo, que ya estaban tocando por todos lados, que ya llenaban microestadio y todo eso, pero era como el momento donde estaban por pegar el gran salto para ir metiéndose de a poco en la leyenda. Claro. Esa es la sensación. Ingresaban a la masividad, ¿no? Dejaban a otra masividad, otra ¿no? masividad. Pero mucho más masiva, sí, claro. Otra masividad. Y no te olvides que yo estuve por ahí en ese barrio en el 93-94 y no mucho más de 6 años después, creo que fue 2001, cuando se separan. O sea, creo que ahí empieza a catapultarse esta idea de la leyenda, esta idea del mito, ¿no? A partir de la separación del grupo ya entraron en otra categoría, una categoría en la cual ya nadie puede ir a verlos, porque no estamos más como banda. Y hablar, bueno, hace 10 años cuando aparece la ciudad del Indio y a partir del viernes pasado, chau. Por eso digo, yo conocí a otro Indio Solari, ¿no? No sé cómo sería este último, pero era otro momento. Era un artista, ¿no? Porque era un tipo que escribía, que tenía idea de cine, que venía con un montón de influencias y un tipo muy leído, ¿no? Muy culto. Sí. La sensación es que sí, la sensación bueno, leyendo su libro te das cuenta que sí y charlando te das cuenta sí que era un tipo que había leído bastante, no sé cuál leído era, pero un tipo que tenía una formación intelectual. Convengamos que esa es otra característica muy llamativa del fenómeno Redondos, que es que ellos arrancan acá en La Plata siendo una especie de banda under, pero además clase media intelectual, ¿no? O sea, happenings, había toda una impronta muy de época. Y con los años eso fue mutando. Ya hacia fines de los 80 y 90, para cuando yo los conocí, ya la cosa estaba metida en los barrios más populares. Lo seguía gente que a priori uno pensaba que que las letras no le llegaban y sin embargo le llegaban, es impresionante. Yo el otro día estuve viendo un streaming de un pibe hablando en el programa Gelatina, el de Rosenblatt, un flaco de Quilmes, decía, el indio nos habló al oído. Nos habló al oído, decía el tipo, ¿no? Es como que llegó de alguna manera y decían esas letras que para nosotros eran políticas herméticas, de golpe para mucha gente fueron mucho más claras. Ese cambio de carátula que sufrieron Los Redondos siempre me llamó mucho la atención. Y Empezaron Sergio, siendo una cosa y terminaron siendo...
Y vos tenés una formación, una idea política también. Bueno, esta es una radio muy potente de lo ideológico, Radio Caput, ¿no? Bueno, ya el nombre del estudio, los nombres de los pasillos, ¿no? De Bonafini, Claro. todo lo que está acá dando vuelta en Radio Caput. Digo, también te sorprendió que en algún momento se liberara el indio y empezara a bajar línea política diciendo, bueno, Cristina es lo más claro que tenemos y esto sí y esto no, y ser tan claro en la bajada de línea política? ¿Te sorprendió? A ver, ahora. Ahí está. No, te decía si te sorprendió en algún momento esa bajada política, ser tan claro de inclinarse hacia algún costado, de mostrar a quién quería y a quién no, el indio. Estoy con un problema técnico, no, la cosa es que no te puedo escuchar. No sé qué ha pasado. A ver, ¿me estás escuchando? Toda la semana. ¿Me estás escuchando? A ver si avísame cuando me podés escuchar, a ver si retomamos. Ahí está. Ahí te escucho. Me estaba diciendo de la radio, bueno, que no, te decía que bueno, que el indio en un momento decidió bajar línea en cuanto a lo político. Esa es otra cosa que también me llamó la atención, sí, tal cual. Es otra cosa que me llamó la atención. Un tipo que no daba, ni él ni Sky, no daban entrevistas, no daban, o sea, digamos, ellos expresaban a través de su obra, punto. Y de golpe en algún momento empezó a bajar línea. No a bajar línea, yo lo vengo comparando mucho con el fenómeno de Diego, ¿no? El tipo hiper popular y que empezó a comprometerse. Diego siempre estuvo comprometido. Pero por vía distinta. Diego era el que abría la canilla y largaba todo, todas las veces que podía, y el indio era con cuentagotas. Pero el indio sí, el último indio fue un tipo que empezó, y cada vez que abría la boca el tipo tenía la conciencia muy clara de que cada cosa que él decía se replicaba, que la escuchaba todo el mundo. Eso también fue llamativo, ¿no? Como, no digo que cambió de idea, yo creo que cuando vos lees el libro te das cuenta que las ideas la tuvo de toda la vida. Claro. Pero bueno, siempre como que mantuvo una distancia, ¿no? Es como que el tipo lo guardó de alguna manera. Y de golpe en los últimos años sí se mandó a bajar. No, yo lo que creo es que de entrada fue disruptivo y antisistema. Eso sí. Y luego se banderó abiertamente, digamos así. Sí, a ver, sí. Forma de hacer política fue esa, justamente. Ser antisistema, no entrar en los canales. Fue una cosa rara, lo de los redondos fue una cosa muy rara. Porque realmente eran tipos que no entraban en el sistema, no daban notas, no estaban en los medios, no tenían carteles de gaseosas o de lo que sea en los shows. Hacían sus propios discos, ¿no? Compraban el material y hacían los discos y los repartían ellos. Sí, claro. Y hablas con Rocamole, por así lo nombraba, cuando hacían las serigrafías ellos, o sea, es toda una mecánica y una manera de funcionar que creo que la mantuvieron casi siempre, la cosa artesanal. Después sí, yo sé que cuando saltaron a River ya las cosas se te empieza a ir de las manos y necesitabas mano de obra muy especializada. Bueno, ahí fue cuando creo que llamaron a Griezmann. Pero eso es otra historia, eso es nada más que una cuestión operativa, decir, bueno, claro, acá necesitamos un tipo como Griezmann que tiene mucha experiencia en esto. Pero no, la sensación es que mantuvieron eso. Y volviendo a lo que te decía antes, el tema del discurso que empezó a pegnar a otras capas de la sociedad sin cambiarlo. No es que ellos de golpe empezaron a escribir la felicidad, jajajaja. No, las letras del indio siguieron siendo lo que eran toda la vida. Y sin embargo, algo pasó. Yo creo que el caldo de cultivo de los 90, el menemismo, todo eso tiene que haber, obviamente, ¿no? Coincido, claro. Claro, sí, yo creo que sí, que algo de eso tiene que haber habido. Y bueno, vos hablabas de los estadios, pero vos te tocó tocar en estadios. Te has subido a escenarios y has estado ante muchísima gente también. Estuviste en Huracán. En Huracán, en Tobazuco, sí, en el 93 y en el 94. ¿Y cómo se vivía eso? ¿Cómo era estar con ellos? Tantas horas por ahí antes de un show, o prepararlo, ensayar, era muy perfil bajo. Sí, o sea, yo siempre digo que uno no toma mucha conciencia de las cosas que pasan cuando están pasando. Claro. Eso en general te pasa, ¿no? Después en perspectiva, no, claro, a ver, a mí me llama, un día llego a mi casa, encuentro un mensaje de la Negra Poli que que la llame. La llamo, che, bueno, ¿querés venir? Te queremos invitar a grabar un tema, listo, abril del 93, ponele, bueno.
Voy a la casa, de ahí nos fuimos al estudio del Cielito, grabamos, todo bien. A los 3, 4 meses me llama, che, Huracán, vení, sí, como no, bar. Una semana antes voy a ensayar a la sala de ensayo que tenían ellos. Después voy a tocar Huracán. Al año siguiente me llaman hacia fin de año otra vez, che, otro Huracán, vení, sí, voy. Después, 3 años después, me llama Sky para grabar Escaramancia en Último Mundo de Finisterre. Y uno se pensaba que eso iba a durar toda la vida, que eso iba a ser así, como ir a la brujería, ¿viste? Como que cada tanto iba a haber algún contacto y bueno, sí, necesitan un violín, me llamarán a mí. Y de golpe se separan. Entonces, por eso te decía yo esta cosa de que de golpe entraste por colectora, en mi caso, porque yo pasé un ratito por ahí, pero entramos a otra dimensión, ¿viste? Que por eso hoy estamos hablando, a 33 años de distancia, estamos hablando con vos de esto. Claro. Es una locura como se dio. Pero yo no sé si tenía demasiada conciencia. Obviamente, tenía conciencia de que estaba en un estadio con un montón de gente, pero podía haber sido Los Redondos, podía haber sido La Renga, podía haber sido Dividido. Yo no sé si tenía conciencia, más allá de que en ese momento creo que era la banda que más me gustaba a mí, por lo menos de las de acá. No sé si tenía conciencia de lo que iba a terminar siendo. Creo que nadie en ese momento sabía lo que pasó este sábado, en Villa Domínico. Y era imprevisible. Un millón de personas para ir. Es una locura, en ese momento no lo podías pensar. El aspecto positivo de este sábado es que fue todo en orden y sin ningún tipo de violencia. Sí, pese a que trataron, ¿no? Buscaron por todos los medios. Desde reprimir en el Obelisco y en Plaza de Mayo, a ver si clavan un clima de mierda, de prohibir la ida al Congreso. Bueno, hicieron lo posible, pero no lo consiguieron, por suerte. Más allá de lo musical. Creo que la gran razón es que no hubo policías, ¿no? No tuvieron las fuerzas de seguridad llamadas. Fundamentalmente. Para poner orden. Juan. Sí, más allá de lo musical, que todos de alguna manera u otra hemos escuchado y disfrutado, desde el punto de vista de la tremenda movilización que hubo, ¿cuál crees vos que va a ser el correlato de eso hacia adelante? ¿Alguien lo va a capitalizar o no? ¿Se va a diluir? ¿Va a haber una representación de toda esa masa de gente que se movilizó durante estos días? De a título especulativo, desde ya no podemos saberlo. Sí. Yo creo que no va a ser gratis. Creo que no va a quedar en la nada. Me parece que algo pasa con estas cosas. Es un impacto demasiado fuerte en la sociedad. Hace una semana que estamos hablando de este tema. Hoy es martes, no hace una semana, pero bueno. Hace 5 días, 6 días que estamos en portada de los diarios. O sea, hay una movida muy importante. Se supo que el gobierno no quiso hacerlo en el Congreso. Bueno, todo eso está bastante a la vista. TN se la pasó hablando del indio como si fueran los ricoteros de la primera hora, ¿viste? Vi la Alfonía Estel y estaban los tipos hablando de o La Nación Más. O La Nación Más. O La Nación Más. Hoy vi un posteo muy gracioso donde uno lo manda más full, pero es glorioso. Sí. Pero digo, no creo que sea. Creo que nada es gratis, creo que cualquier cosa modifica hacia adelante. Entonces creo que algo puede pasar. Ojalá. Lo que hubo acá, por ejemplo, esta cosa de que de golpe se juntaron Ferraresi con Máximo y con Axel para ver si solucionaban este tema puntual. El otro día leí un posteo de Marcelo Figueras, que es el biógrafo del indio, que dice el primer milagro del santo popular, ¿no? O sea, consiguió que se junten Axel y Máximo. Ya empezó. Bueno, y en cuanto a lo musical, digo, los fundamentalistas yo creo que van a seguir tocando. Habrá que ver si esto se mantiene, y después está la otra gran pata, que es Sky, que bueno, de hecho incluso tiene fecha en La Plata ahora en semanas, y a mí me dejó una tristeza ver, bueno, Sky tenía que tocar el sábado y suspendió su show, pero el posteo, sí, ¿no? El posteo del flaco de diciendo querido amigo, y esa foto, ¿no? Y decir, la puta madre, se fue uno y esto nunca más se arregló. Capaz que se arregló y no sabemos hasta dónde. ¿Viste? Sí, no, ¿viste? Algunos me decían que algún llamado por teléfono había cada tanto de algo. Seguramente lo hubo. Seguramente lo hubo. Sí, yo calculo que sí. Yo calculo que las cosas no serían como hace 30 años. Eran como Lennon y McCartney, ¿no? Vos los veías ahí juntos. Pero después lo vimos a Paul en la cancha de River diciendo, voy a cantar una canción de mi amigo John. ¿Viste? Claro. Lo dijo, qué sé yo. ¿Qué fue? Una lástima que no se hayan vuelto a juntar, pero bueno, esas son decisiones artísticas, no sé, ahí ya entras en un terreno que no tiene consciente analizarlo, pero sí, ya te digo, va a haber consecuencias. Lo de los fundamentalistas no tengo ninguna duda. Oíme, está lleno de bandas tributo. Sí, Tarea Fina. ¿Cómo se llama? La Kermés Redonda. La Kermés está, yo he tocado con ellos un par de veces.
el año pasado acá en Atenas y en el Teatro de Flores. Es más, me invitaron a tocar en obras a fin de año y yo justo no podía, estaba de viaje. Pero digo, si ellos están tocando, ni pensar los fundamentalistas, que es la última banda que tuve, ¿no? Que es además de los marsupiales extintos. Claro, no, porque ahí la otra banda. están tocando los restantes redondos, ¿no? Está Sevilla Bucharelli, Sergio Dawi, Walter Sidotti en las Aquí diferentes. están en la kermés. Claro, en las diferentes bandas y bueno, el Soldado en algún lugar que estaba siempre ahí dando vuelta. Bueno, digo que el espíritu ricotero va a estar, pero la muerte del Indio creo que a mí, yo sabía que había devoción, ¿no? Pero uno escuchaba a la gente muy mayor y chicos, lo que significó, lo que te atraviesa. Es intergeneracional. Sí, Cuestión, sí. y lo que digo, ¿sabes? Cuando te escuchaba, Sergio, lo que decías del tema de llegar a los barrios también, digo que los músicos muchas veces, un tipo tan leído como el Indio, baja a los barrios las lecturas, ¿no? Porque a través de sus canciones bajaba ideas filosóficas o de libros que habrá leído y las bajaba en canciones y la gente le llegaba ese mensaje también, ¿no? Le llegaba... Lo que decía este muchacho que te decía recién en un posteo de Gelatina, el flaco decía, yo si me fuera por el indio estaría muerto. La droga y por un montón de cosas. El indio nos sacó de todo eso. Qué sé yo, es indemostrable, pero algo de eso debe haber. Hubo una canalización de cosas a través de los redondos, del fenómeno redondo y del indio que sí, que indudablemente estuvo. Yo no tengo duda. Es un fenómeno social, sí, total. O sea, podemos hablar de música todo lo que quiera, pero que socialmente no hubo nada que se le parezca. Nada. Sí, es inexplicable realmente hablando cómo nació, siendo antisistema. Bueno, nació desde los comienzos en La Plata con la Cofradía de la Flor Solar y un grupo de gente que vivía en comunidades y demás, ¿no? Y después se fue formando a lo que terminó siendo Los Redondos. La verdad que todavía conmocionados, somos un programa de interés general, político, pero creo que son esos días, ¿no? Que no te vas a olvidar nunca. Hoy veía en un noticiero que un diputado acá dijo que el 5 de junio quiere nombrar como el Día del Ricotero, ¿no? Y habían presentado el Día Nacional del Pogo. Sí, el Día Nacional del Pogo. Eso leí. Sí, bueno, a partir de ahora todo puede llegar a ser posible. Va a haber desmesuras porque es todo desmesurado, ¿viste? Claro. Se anotan todos en el tema. Ayer leía que lo quieren nombrar socio honorario de gimnasia, un tipo que fue bostero toda su vida, más allá de que declaró su cariño por gimnasia, me lo dijo a mí incluso charlando hoy en cosas, pero que de acá de La Plata, pero digo, estamos en un terreno de desmesura, sí está bien que así sea, me parece que está bueno revolver al avispero y que pasen cosas. Y pasó que el lunes a la mañana en muchos colegios, en el ingreso, en los patios se cantaron un tema de Los Redondos, ¿no? Aparecieron algunos videos de colegios donde, como a la entrada, en vez de cantar Aurora, como cantábamos nosotros. Sí, eso lo leí, escuchame, vos sabés que yo vi otro vicios en ajedrez. Ahora estoy arbitrando, estoy organizando torneos. El sábado hicimos la octava, yo estoy haciendo el torneo Rodolfo Walsh, torneo de ajedrez, Walsh era ajedrecista, así que desde hace 8 años estamos haciendo el torneo Walsh. El sábado pasado hicimos la octava edición del Walsh, que pensamos si suspenderlo o no tenía sentido. Bueno, hicimos el torneo. Y la organizadora, Carolina Hurtado, se llevó un parlante y entre ronda y ronda pasaba el tema de Los Redondos. En un torneo de ajedrez. Escuchando Los Redondos. Sí, escuchando Los Redondos al palo entre una ronda y otra. Llegó el pogo al ajedrez. Sí, tal cual. Sergio, nada, te queremos agradecer estos minutos para con Pulso Federal aquí por Radio Caput. Son realmente muy amables y te he molestado en los últimos días y siempre con la mejor onda. Perdón, lo molesté ayer, estaba dando clases. ¿Das clases? ¿Estás en Bellas Artes? Estaba tomando una clase, estaba en una clase, en una capacitación de ajedrez. También. Estaba en una clase que podía mensajear, no se tiene el profe. Está bien. Sergio, bueno, muchísimas gracias por este contacto y bueno, nos estaremos viendo en cualquier momento. ¿Estás por tocar o algo? Gracias. No, por ahora no andamos haciendo nada. Estamos siempre con el tema de música por la identidad, ahora pero esto va a ser en octubre, estamos organizando la 10ª edición, también ahí tenés, ¿viste? Estamos
Bien. Uno encontró en la militancia la canalización suficiente, ¿no? Me parece que por ahí va la cosa, a esta altura. Así que bueno, no, te agradezco también yo a vos, y cuando vos sabés que cuando quieras me llamás y acá estamos. Y acá el espacio está para lo que necesites. Bueno, buenísimo. Ha sido muy cálido. Gracias. Muy cálido, Sergio. muchas gracias. Gracias a Sergio. ustedes. Un abrazo. Allí charlábamos con Sergio Poli, músico, tuvo su paso por Los Redondos, es platense y violinista, tocó en el Teatro Argentino, era un tipo con mucha trayectoria que en un momento la Negra Poli y Sky lo vieron en un bar en la costa y le dijeron, venía a tocar a Los Redondos, y tocó en Huracán y grabó, y bueno, nos parecía... bueno arrancar el programa con esto que ha conmocionado al país, ¿no, Cacho y Juan? Es un tema que ha excedido, ¿no? ¿Recuerdan todo el mundo dice, bueno, cuando murió Eva, cuando murió Perón, cuando estas expresiones populares por las calles que nadie lo llama? Sí, siempre las comparaciones son en algún costado odiosas, Sí. ¿no? Y no sé si es bueno hacerlas. En el caso de Eva Perón no puedo decir nada porque yo no había nacido. Pero en el caso de Perón yo estudiaba en Santa Fe y vinimos en un colectivo maltrecho aquí a Buenos Aires y recuerdo como una movilización muy grande, gigantesca, pero no me animo a comparar. Y en el caso de Néstor Kirchner yo estaba en la Casa de Gobierno trabajando, así militando, y también lo recuerdo como algo muy grande, pero no me animo a comparar. Un periodista de nota, de fuste, hace 2 o 3 días, que ustedes lo conocen, Gabriel Fernández, se le reclamaba de alguna manera una opinión y dijo algo que yo suscribo. Dice, hay muchas palabras dando vueltas y voy a esperar un tiempo antes de decir algo. Y yo me anoto en esa posición. Hay mucho ruido todavía y no es bueno pensar sobre el ruido. Ahora, me arriesgo a decir que esto fue lo más grande. Realmente fue desde el punto de vista cuantitativo lo más grande. Y desde el punto de vista cualitativo, bueno, tuvo las características que todo el mundo vio. La de una manifestación en paz fue la más importante. Cacho. No, también incluso adhiero a lo de Juan, a lo de Gabriel Fernández, ¿no? Que es muy pronto y que hay que tomar distancia para hacer definiciones, pero lo cierto del caso es que fue un hecho inédito y que afortunadamente terminó en paz. Totalmente de acuerdo. Nosotros estamos recién empezando Pulso Federal hasta las 3 de la tarde. Tenemos más notas, tenemos que contar algunas cositas. Nos vamos acomodando, teníamos esta charla con Sergio Poli, ex integrante de Los Redondos, y tenemos mucho para contar. Quédate hasta las 3, ¿sí? Martín, ¿no? Nos vamos a ir una tanda, ¿sí? 13:32, quédate acá en Radio Caput. Ya regresamos con Pulso Federal por Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompelo. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Grita, agita, no seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad.
a Puro Peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Continuamos con Pulso Federal por Radio Caput. Bien, volvemos. Arrancamos el segundo bloque de Pulso Federal en este día martes 9 de junio que estamos aquí por Radio Caput, un nuevo martes de este año y vamos a seguir con la actualidad, porque como decíamos antes, desde el viernes a las 9 de la mañana hasta ayer fue todo, estuvimos con lo que fue la muerte y la despedida del Indio Solari, pero veníamos hablando de otros temas que nos preocupan y mucho, y todo un país en vilo con respecto, y mirando lo que pasaba en Córdoba con Agostina, con esta chiquita de 14 años asesinada. Hay novedades, porque había un detenido, pero parece que siguen dándose las detenciones, y nos vamos a ir a Córdoba, queremos hablar de este caso también, y estamos en comunicación con Hugo Gracino, periodista de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Hugo,
buenas tardes, Juan Boglione, Hugo, Oscar Cuartango, igual Telepisco, los saludamos. ¿Cómo le va? Gracias, buen día, ¿cómo están ustedes? Caput, me encanta Caput, Pulso Federal, no te podés equivocar con esos títulos. Che, les tengo una sorpresa muy desagradable, muy desagradable. A ver. Alerta Sofía hace un rato, porque desde ayer al mediodía, otra niña de 15 años en Colonia Carolla. Se ha extraviado aparentemente. Está toda la plana mayor de seguridad de la provincia en Colonia Carolla. Misteriosamente venía con su hermana. Aparentemente se habría subido a un auto, ella sola, Luciana, y vuelve el tema otra vez a los escenarios. Está el alerta Sofía activado. Córdoba está conmocionada por lo de Sofía. Ahora esto otro. ¿Qué puedo decir? La ciudadanía sigue conmocionada. El gobierno de la provincia de Córdoba se enchufó a las 2:20 y trata de buscar soluciones de algún tipo. Por ejemplo, el intendente de la ciudad de Córdoba capital, donde trabajaba el detenido, el asesino, aparentemente, dio de baja todo el área de tránsito, donde trabajaba este sujeto. Fue dejada cesante las 2 hijas del ex concejal Ricardo Moreno, que no es más concejal. Piden algunos sectores del justicialismo de Córdoba que sea expulsado del peronismo de Córdoba el ex concejal y abogado penalista millonario Moreno. Ahora, esto que acaba de ocurrir ayer, ya con una alerta Sofía, con una Colonia Carolla, Juanchi sabe muy bien porque es de esta zona, está pegado a Jesús María y está sitiada por fuerzas de seguridad, 300 efectivos con perros que vos los ves trabajar en la calle. En algún momento yo creo que van a encontrar a esta criatura. Sí. La especulación negativa es que subió un auto y andás a ver para qué lado agarró. Se trata de Luciana Ailén Barrios Alarcón, una menor de 15 sí, años. Bueno, dicen que hay unos 100 policías, 20 móviles, helicópteros, como, bueno, de todo. ¿Qué días tristes, ¿no? También ser noticia por estas cosas que están ocurriendo, y cuánto trabajo para ustedes, ¿no? Que están allí y van de un lado para el otro y salta esta noticia también. Hola, Hugo. Sí, te escucho, Juan. No quiero interrumpir tu relato. Pero ya estábamos ahí. Se conoció la declaración que hizo la madre de la chica esta que fue descuartizada, asesinada y descuartizada. Y realmente la declaración ubica la situación en una organización mafiosa de trata de blancas, más allá de la cuestión de género. Diría que mucho más allá. Y ahora tenés a muy pocos kilómetros de Córdoba un caso similar. Ahora hay un caso similar. Llama la atención, a partir de lo que vos acabás de contar y que de alguna manera conocíamos, que el gobierno haya descabezado la parte de transporte y no lo haya hecho con la jefatura de la policía y con la fiscalía. Es decir, llama poderosamente la atención eso, porque cualquier gobernador, en casos anteriores, sabemos que la primera medida que toma es descabezar a la cúpula de la policía y tomar cartas en la fiscalía actuante. Acá no ha ocurrido. Exacto. Claro, le digamos a los oyentes cómo funciona esto. Vos tenés razón. Lo dije yo la semana pasada y en los otros medios donde trabajo. Era de esperar que a 48 horas de ocurrido el caso Sofía, la desprolijidad en las demoras, la madre deambulando en comisaría para que le tomen la denuncia, todo con el tema Belgrano, la caravana, el ministro de Seguridad en la caravana. Ahí mismo, señor ministro, hasta acá llegó su función. Y automáticamente descabezar la plana mayor policial, que suban los que tienen menor jerarquía y vos saneás el ambiente. Acá hay tongo, viejo. Y el gobernador no se quiere convencer.
tiene intenciones demasiado inocentes por momentos. El tema de Pacerini es un tema de maquillaje. ¿Qué solución puede aportar que vos despidas a toda la gente de tránsito? A ver, explícame esto. No. Si el problema lo acaba de decir vos subrayado en mayúscula. Hay una banda que se dedica a la trata en Córdoba, no hay duda, y es desafiante. A menos de una semana tenés otra niña, a pocos kilómetros de Córdoba capital. Y sí, le dijeron 100, no, 300 policías hay. Y los perros trabajando en la calle, el ministro a cargo del operativo ahí en Colonia Carolla. O sea, vos dijiste qué triste, es más que triste, hermano. Es conmocionante. Conmocionante. Más allá de todo lo que puede ser el operativo de búsqueda y todo eso, yo creo que el problema pasa por elaborar políticas en contra de este tipo de delitos, ¿verdad? Y de realizar inteligencia sobre el particular. Claro. ¿Habla Cuartango? Sí, sí. Ministro, el gusto de saludarlo. Ex ministro. No importa, nunca, los ministros en este país son como los obispos, nunca dejan de serlo, aunque estén retirados. Sí. Vio que a los obispos los ven después de muchos años, ya está jubilado, retirado. Monseñor, ¿cómo le va? Claro, y así, ministro. Bueno. Presidente. Acéptelo como un chiste. Amigo, usted tiene razón. Acá estamos bajo el impacto de los últimos días y hoy acrecentado. La legislación no ayuda. Déjeme terminar con esto. Sí, Juanchi dice el fiscal también. Dice Juan Pablo Quintero, ministro de Seguridad, hay que darle el raje, no hay duda, para decirlo en criollo, como los cordobeses están pidiendo. El fiscal. El fiscal pertenece a un ente que depende del Tribunal Superior de Justicia en lo económico. Los fiscales generales, que son los jefes o el jefe de todos los fiscales del territorio cordobés, lo designa el gobernador y les paga el sueldo el Ministerio de Justicia, es decir, el Tribunal Superior de Justicia. Ya ese muchacho, yo no sé si tendría ya que tener un pedido de jury, pero debiera estar reemplazado de sus tareas. Entonces, hablé con un exministro que tenía José Manuel de la Sota, que se dedicaba a obras públicas. Vos me vas a decir, Juanchi, ¿qué tiene que ver? Y es un hombre que siguió teniendo influencia, la sigue teniendo como asesor en obras públicas, y había estado reunido con Schiaretti y con Sosa, el Chauchi. Habían estado reunidos en los últimos días y se pregunta lo mismo que dice Cuartango recién. No hemos hecho las cosas con proyección de futuro para combatir estos delitos. Esto es así. Y hay preocupación en la conducción del más alto nivel del peronismo de Córdoba, que no tiene nada que ver con el kirchnerismo, que se mantiene como una isla. Hay preocupación en esos niveles, un exgobernador, ministros de gestiones anteriores, por cómo se está manejando esto. Yo le pongo fichas a favor al gobernador Yarlora, pero debiera tomar lo que me daba mi mamá cuando yo me engripaba, Benadryl, un poco más de energía. Un poquito más de energía, el amigo Martín, que tiene buenas intenciones, con Juanchi lo conocemos. Pero no me gusta verlo a Quintero a cargo de un operativo con 300 efectivos con otra alerta Sofía ya decretada. No, allí debería estar el nuevo ministro de Seguridad. Hablando del peronismo de Córdoba, más allá de la gran importancia que tiene, también se conoció por estas horas las declaraciones del intendente de Villa General Belgrano, que sufrió Santarelli. Santarelli, que sufrió un robo importante en su propio domicilio y un robo muy importante en el domicilio de la arquitecta Santarelli, que es la hija. Y denuncia a Santarelli que en Villa General Belgrano hay una seguidilla de robos domiciliarios que tienen un tufillo político.
una intencionalidad política de bajarle el precio al propio Santarelli. ¿Qué hay de eso? Y si yo fuera investigador, más allá de analista periodístico corajudo, yo lo sometería a investigación a Carlos Caserio. Bueno, en este momento quedaste duro, sí. Quedaste duro en la silla, ¿no? Sí, quedaste duro en la silla. Es una ¿no? declaración muy fuerte, es una bomba, digamos, ¿no? Explico por qué. Enemigo acérrimo de muchos años. Enemigo acérrimo de muchos años. Ambos dos fueron ministros de Obras Públicas en su momento con De la Sota. Y la contaminación de las hojas cercanas a las comunidades hicieron que Santarelli se plantara y lo subiera a los medios de comunicación en su momento, varios años atrás. Eso le valió una pelea en un hotel de Buenos Aires, en un desayuno con Caserio que fue histórico. Lo voy a decir con todas las letras. Un apriete. Entonces, si está siendo el flaco Santarelli un hacedor, un exitoso en su gestión como hombre de turismo y en su vida privada, su esposa es una señora propietaria de varias hectáreas con soja en la zona de Río Cuarto, una profesional contadora. Si él da a entender eso, es gravísimo. Es gravísimo, y si yo fuera el fiscal general, le digo, venga acá, Caserio, a ver, usted está de jefe de campaña, no se retira nunca, viejo. Ni bueno, él, esta ni es la una segunda bomba que acaba de tirar sobre el entramado del peronismo provincial. Así que bueno. Santarelli, Juanchi, perdón, Santarelli no va a hacer esas declaraciones si no tiene semiplena prueba. No lo va a poder justificar en los estrados judiciales. Pero no sé por qué ese Tufillo, si es un prolijo intendente, un tipo que trabaja seriamente. Es correcto, siempre lo fue el flaco. Te voy a decir más. Creo que nunca fue peronista. Era tenedor de libros. ¿Te acordás? En nuestra ciudad de origen, allá en la llanura. Totalmente. Era el administrador contable de los negocios. Así empezó. No hizo la guita con la política. Tiene un emprendimiento turístico que es el mejor de Villa Canal Belgrano. Ahora, lo hizo laburando, viejo. La señora es de una excelente posición económica. Ahora, que le roben a él y después a la hija, hermanito, tiene un solo nombre eso. Bueno, muchas gracias, Hugo. Vas a seguir en contacto. No te asustes. No te asustes, conozco la cocina de la cocina. No. Vos sabés que en radiofonía el reloj es el que manda. Sí. Antes del operador. El reloj y el operador. Yo le quería hacer una consulta. Dale. Le quería hacer una última Sí, señor, consulta. adelante. Porque había en las últimas horas, volviendo al caso Agostina Vega, de la detención de esta chica, de esta mujer Soledad, la dueña del Forcá. Claro, sí. La detuvieron, había algunas contradicciones y, digamos, por encubrimiento. ¿Cómo está esa situación? Ahí hay otro tema álgido, pero mío. La mamá de la Oxisa, descuartizada, regenteaba un reducto que se llamaba Guachitas. Sí. Así como lo escuchen. Sí. Y acudían señores de mucho dinero, o por la soja o por la política, a ser atendidos por menores. Guachitas está en el foco de la investigación hoy, por lo que acaba de decir Juanchi. La trata está dando vuelta en Córdoba, está haciendo ruido. En menos de 15 días, 2 casos. La madre está sospechada. Bueno. ¿Está bien? Ese es un tema. Una aclaración. Lo que fueron despedidos de tránsito son del municipio de Córdoba. Y ustedes... Sí, señor. Digo porque quedó, si no se quedaba mezclado lo del ministro de Seguridad, que eso es del área provincial, y lo de tránsito es claramente del área municipal, ¿verdad?
Claro, Son dos hablábamos de ámbitos Pacerini, que es el intendente de Córdoba Capital. Exactamente, depende incluso de distintas autoridades. ¿Quién? ¿Pacerini? No, que la provincia y la municipalidad Claro. son dos ámbitos distintos. Claro, absolutamente. Por eso hasta ahora el que ha tomado medidas drásticas es el intendente, porque el criminal, supuesto criminal, era empleado del área de transporte, pero de tránsito, pero no arreglas nada con eso. No, Es un burdo maquillaje. Exactamente, es cosmético. Exacto. Sí, yo creo que el fondo del problema es, primero, hay responsabilidades diversas, varias. La responsabilidad, obviamente, del homicida y de sus cómplices. También hay responsabilidad familiar, que por otro lado la has pronunciado cuando dijiste el tema de que la madre estaba administrando las guachitas. Y también hay responsabilidad de la justicia de familia cuando le dio la custodia de la chica a la mamá que tenía tan malos antecedentes, ¿verdad? Ahí está. Y adicta. Exacto. Adicta, sospechada de comercializar. Después, bueno, también está la responsabilidad de la policía provincial, que estuvo dando vueltas para recibir la denuncia. Hubo responsabilidad de la fiscalía también, que incluso no allanó la casa del presunto homicida cuando fue denunciado. Claro. Y bueno, y así sucesivamente. Pero, y también hay responsabilidad. Amigo, usted integró un poder ejecutivo de una provincia la más importante del país. Usted sabe que descabezar a la policía no significa cortarles la cabeza. Señor, a su casa. Toda la plana mayor. Acá hay 3 jefes de policía. ¿Cómo? Sí, señor. Son 3 jefes. Uno para la capital, otro para el interior y un tercero administrativo. 3 jefaturas. Luego siguen 9 comisarios generales que conforman el Estado Mayor. ¿Me sigue hasta ahí? Sí. Eso es lo que hay que descabezar. Sí, y aparte... Hay que subir gente que hoy tenga el grado de comisario. Esto que les estoy diciendo son comisarios mayores, comisarios generales. Entonces nunca condujo la institución policía Juan Pablo Quintero. Lo dije en la salida la semana pasada. Nunca supo nada de seguridad. Es un experto conocedor de Luis Juez. ¿Y qué tiene que ver? Y en algún momento no tenían a qué poner y lo pusieron a Juan Pablo porque le iba a dar letras sobre la pelea eterna a muerte con el opositor Juez. Que de paso están él de Loredo aprovechando todo esta cuadro de situación y el escarnio es total. Lo veo a Juez haciendo declaraciones por la televisión. Exacto. Hugo, te queremos agradecer este rato. Nada que agradecer. Siempre, bueno, muy amable con Pulso Federal aquí por Radio Caput. Así que bueno, estaremos hablando la semana que viene o cuando lo decidas, tendremos un nuevo contacto. Cuando ustedes quieran. Juanchi no me deja mentir. Nuestros ancestros en la llanura, en el este de Córdoba, usaban la palabra caput. Este está caput. ¿O no, Juanchi? Sí, así es, me acuerdo perfectamente. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo. Tenga buenas tardes. Chao. Ahí charlábamos con Hugo Gracino, periodista de la provincia de Córdoba, hablando del caso de Agostina y también esto que ha ocurrido ahora, ¿no? Una nueva chica de 15 años, de apellido Alarcón, en Colonia Carolla, que ha desaparecido. Estamos cerrando la primera hora. Decir también, queríamos comentar que, bueno, también haciéndonos eco de un pedido de Daniel Brión, si estuvimos hablando de estos temas en programas pasados también, si titulamos lo sucedido en la matanza de los compañeros en junio de 1956, no usemos más la palabra fusilados.
hablemos de crímenes y hablemos de asesinados. 70 años, no un día, 70 años luchamos por el reconocimiento y son crímenes de lesa humanidad. 70 años se ha luchado por esto, así que a decir las cosas como son. Se terminó la primera hora, nos queda la segunda, invitado en piso y más, Pulso Federal, acá. Como le decía, le gustó al amigo Gracino el nombre Capul. Radio Capul. Solo si te quedas un rato más, los espíritus soplan si quieren y vos que recién te enteras, tarde otra vez mi amor. Sigo siendo el mismo de siempre y te aburre mi voz. Llega el adiós, vengo cínico, fóbico, crudo, hervido y asado por vos, va a despejar mi amor. Hay tantas partes tan lindas sin tu traición y el mundo sigue girando aún. Sentirme extraño si me consolas. Con más penas de bar, sin recordar que hubo un tiempo en que toda impaciencia era gracia para poder reír y festejar de amor. Con el rostro gustoso, sin máscara que tape el mohín de tu desdén, con los puños en alto, deseando al final hacer la revolución con una canción de amor. Hay tantas partes tan lindas sin tu traición y el mundo sigue girando aún. Ya regresamos con Pulso Federal.
por Radio Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. La lupa mágica de la palabra. Donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra. Con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palucájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Capó. Continuamos con Pulso Federal por Radio Caput. Muy bien, ya arrancamos la segunda hora aquí de radio, por Radio Caput, de Pulso Federal, programa número 16. Estamos cumpliendo ya 16 martes al aire y este encuentro que tenemos con todos ustedes. El programa, ya saben, nos ven por el canal de YouTube y queda el programa grabado, así que lo pueden ver si se perdieron alguna parte. Y aparte también tenemos que decir, aparte de estar Oscar Cuartango, Juan Boglione, quien te habla, Walter Episcopo, saludos para Nair Villanueva, para Daniel Ferro, para Telma Romero, que está en las redes sociales y en la semana va armando cortecitos de lo que va sucediendo, de lo que dejan nuestros entrevistados, los que dejan las charlas, así que también en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en Pulso Federal, encuentran todo eso durante la semana, más allá de que el programa quede, lo pueden ver cuando quieran. Venimos con mucho también tema de actualidad y con temas que nos interesan también y que nos interesan tocar, porque nunca es tarde para retomar temas que a veces tiramos en la mesa. Y la verdad que tenemos un invitadazo en piso, y como es Carlos Pancho, yo no me animo a decirle Pancho porque recién lo acabo de conocer cara a cara y yo no le voy a andar diciendo hola Pancho. Yo le digo Carlos Gaitán, Pancho me ponen acá, pero buenas tardes y gracias por haber venido. Por favor, gracias a ustedes por haberme invitado. ¿Cuánto para hablar, no, Cacho? ¿Cuánta historia? Yo sí le puedo decir Pancho. Vos le podés decir Pancho. Además, bueno, aclararles para ustedes, para los amigos, para algunos que no me conocen. En realidad, mi nombre es Carlos. Algunos creen que porque me dicen Pancho soy Francisco. Francisco, claro. Lo que pasa es que Pancho fue un nombre, un seudónimo que apareció en la época de la Resistencia y después se popularizó. Quedó. Y hasta que en la familia me llaman Pancho en todas las actividades. Era como un nombre de combate. Exacto. ¿Y quién lo elegiste vos o vos dijiste? La verdad que no me acuerdo. Como surgió, después lo que constaté que cuando uno se pone un nombre falso no hay que ponerse un seudónimo porque todos preguntan, ¿Pancho qué? Claro. ¿Viste cuando decís Rodríguez? Cuando los periodistas, ¿viste? Cuando tenemos que poner un seudónimo,
te dicen que uses el nombre de tu mascota y de la calle en la que vivís. Entonces ahí armás un Claro. yo antes vivía en la calle Rosario y tenía un perro que se llamaba Batuque. Así que me puse una vez para firmar por una revista Rosario Batuque. Todos pensaban que era una mujer. Pero bueno, no, gracias de nuevo de haberse venido a la radio y para charlar, ¿no? Y hablar tanto para hablar, ¿no? Tanto para contar Así esta es, sí. historia. Pancho, Además, permitime para entrar. Los viejos, viste, nos gusta más la cosa frontal, que me podría haber quedado en mi casa con él. No, está bien, te agradecemos. No que te es, hayas- no es de viejo, es de nuestra época, ¿no? A mí me gusta seguir leyendo el diario de papel, Así hay es, cosas que, correcto, ¿no? correcto. Que nos criamos así. Así es. Hoy se cumplen 70 años del frustrado levantamiento de Así Valle, es, Cogorno así y otros compañeros. Así es. Primera pregunta, ¿en qué situación estabas vos en ese entonces? Es decir, en el 56. Bueno, yo estaba... Yo lo sé, pero Correcto, para, correcto, para sí, la sí. audiencia. Yo era un muchacho de 20 años, trabajaba en el IAME, que fue la expresión de desarrollo científico y tecnológico que desarrolló el peronismo, con sede en la fábrica militar de aviones en Córdoba, que dirigió el brigadier San Martín, el IAME lo dirigió San Martín, y que realmente eso se convirtió en un polo estratégico de desarrollo industrial. Ahí se fabricaron los aviones, los pulquis, las motos, los autos, etc. Cerca de Carlos Paz está, ¿no? No, está en el camino que va Entre a Carlos Córdoba Paz, y pero, Carlos Paz, sí. claro, en el ejido de la ciudad todavía, nada más que en aquel tiempo era, como pasaba en todo el país, bueno, al menor desarrollo era más campestre la cuestión, ¿no? Y también es importante señalarles que esta fábrica se fundó en 1927. Y el primer conflicto que tuvo la fábrica fue en 1955. O sea, después del derrocamiento de Perón fue el primer conflicto de la fábrica. No recuerdo si fue a fines de octubre o principio de noviembre. Ya los militares estaban en pleno y ya estaba funcionando la resistencia. Yo era, en ese momento, en septiembre, digamos, era un obrero. Era tornero en la fábrica, había aprendido a trabajar ahí en un programa de formación que había hecho el gobierno peronista a partir de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que se montaron en cada fábrica del Estado una escuela fábrica, donde los muchachos obreros, trabajadores, hijos de trabajadores, la mayoría comúnmente la misma empresa, aprendíamos a trabajar y teníamos después el ciclo técnico y después la universidad tecnológica que se había creado en aquel La Universidad tiempo. Obrera. Era parte de ese mismo proceso de desarrollo industrial que hizo el gobierno de Perón en la perspectiva de generar una clase obrera industrial nacional, un nivel técnico nacional y el nivel ingenieril también nacional. Entonces era un proceso de desarrollo que estaba montado. Cuando yo volví a trabajar después del primer día de derrocamiento, o sea, cuando asumió Lonardi, el compañero que trabajaba frente a mí, otro tornero, que era un muchacho de 26 años, ya tenía 20, en esa época se nota la diferencia. Los dos éramos peronistas, entonces el compañero me empezó a preguntar, que él estaba en el colegio técnico, en ese tiempo, terminando ya me decía, ¿y a vos qué te parece? ¿Qué pasó? ¿Qué bueno? Analizamos la cosa y la pregunta de fondo que el tipo me hacía es, bueno, ¿qué hacemos? Y mi respuesta era, bueno, si nos echaron por la fuerza, hay que volver por la fuerza. La cuestión que al tercer día que estábamos reencontrados en esta nueva etapa, me dice, bueno, ¿querés participar? O sea, fíjense, el día que yo vuelvo a la fábrica, en septiembre de 55, ya estaba funcionando la resistencia peronista. Después, cuando yo logré arreglar un poco mis ideas, digamos, cómo sucedió este fenómeno, me di cuenta que en general los muchachos de la escuela técnica, o sea, los muchachos que estaban en el sistema productivo nuestro,
son los que ahí generaron este proceso. Digo los que ahí porque la resistencia peronista nació con el derrocamiento de Perón en todo el país, inmediatamente, cada uno con propia iniciativa, con propia forma, muy irregular, muy espontánea y anárquica, si querés, porque no teníamos ninguna experiencia en este tipo de... sino fue buscar la gente, fue buscar nuestra gente, fue buscar... Entonces, cuando... otra norma que había en esa época era que los ciudadanos que les tocaba el servicio militar, que en aquel tiempo eran 20, a los 20 años, y que trabajaran en el ámbito de algún ministerio militar, les correspondía hacer el servicio militar en esa arma. Entonces, en mi caso, por razones de edad, éramos 40 muchachos que nos tocaron, que nos tocó aeronáutica. Pero la comandancia militar de la fábrica se había dado cuenta, a raíz de lo que les decía que se produjo el primer conflicto, es que no controlaban a los soldados. Porque los soldados eran trabajadores, hijos de trabajadores, hermanos de trabajadores. Éramos una familia. El día ese el conflicto que yo les contaba, que ya lo podríamos casi hasta enmarcar en el principio de la resistencia peronista, uno de los soldados que estaba cerca donde yo estaba le decía a un compañero, no sé si era compañero delegado, dijo, mira, si estos tipos ordenan tirar, yo les paso la ametralladora y ustedes hagan lo que quieran. Entonces los militares se dieron cuenta que no controlaban esa fuerza, y nosotros salimos de la fábrica cantando la marcha peronista, gritando Viva Perón, etc. Nos disolvieron con una ráfaga ametralladora antiaérea calibre 50. Por supuesto, los hijos de su madre no tiraron a matar, pero lograron... Claro, el ruido. Imagínate, no era ni siquiera una metra común, sino que, exacto. Entonces... De esos muchachos que nos tocaba la colimba, creo que fueron, no recuerdo si fueron 2 o 4 compañeros solamente que los incorporaron en aeronáutica, pero en Chamical, La Rioja. La sacaron de ahí. Y al resto, al ejército. Y a mí me convocaron en febrero, creo que fue, en un destino que era buenísimo, porque era... en la ciudad de Córdoba, era un destino que había en el barrio de Alta Córdoba, que creo que anteriormente eso había sido las sastrerías. Ahí había una pequeña unidad militar de abastecimientos y me tocó ahí. Y bueno, incorporé decidido a lo que viniera. Yo ya estaba en la resistencia, ya en febrero ya había compañeros nuestros presos. Y se produjo, digamos, en la dinámica institucional, hay un área que se llamaba orden abierto, orden cerrado y la academia. Nos tocaba academia, entonces un teniente primero, Montesilva, juntaron todos los soldados y los suboficiales atrás. El oficial dice, bueno, hoy vamos a hablar de la palabra lealtad, que ha sido utilizada mucho por el tirano Juan Perón. Y se echó el tipo un discurso ahí antiperonista muerte. Y por ahí, bueno, el tipo decía, no es cierto, sí, yo no decía ni sí ni no. Para colmo estaba una fila, un pasillo al medio, yo estaba al fondo del pasillo, nada, no había nadie, o sea, estaba el tipo del frente, o sea, estábamos frente a frente. No sé si me relojeó, si después me di cuenta que había metido la pata. Porque el tipo, cuando termina la exposición, dice, bueno, algún soldado cree que yo hago política a favor o en contra. Y él insiste. Y yo decía, cállate, Gaitán, que... Porque realmente yo no era delegado en la fábrica, era afiliado de ATE. Era afiliado al Partido Peronista desde que tenía 18 años, pero no era militante, era peronista, punto.
pero sí discutía en la fábrica. Ahí participaba en la asamblea. Entonces el tipo me dice, ¿qué opina usted, soldado? Ya te había apuntado. Sí, exacto. Entonces no sé si el tipo se dio cuenta que yo no decía ni sí ni no. Yo dije, ¿qué hago? Que me pare. En esos 2 segundos digo, usted hace política, mi teniente primero. Bueno, eso fue una bomba en esa sala. No, bueno. Los soldados, los soldados eran casi todos tucumanos. Los suboficiales que estaban atrás se pararon. Y el tipo se puso serio y me dice, ¿cómo dice, soldado? Mejoró, arrancó y mejoró la cosa. ¿Cómo dice? Que usted hace política, mi teniente primero. No a favor de ningún partido, sino en contra de la opinión mayoritaria del pueblo. Porque este pueblo peronista ha recibido las obras del general Perón, que hizo 73.000 obras. Yo estaba afiladísimo porque había leído ya el primer original que llegó de la Fuerza del Derecho de la Bestia que Perón había escrito el primer libro que hizo en el sí, había en Paraguay. Y había llegado el borrador a Córdoba y a nosotros nos llegó. Yo no me acuerdo de los compañeros. Me acuerdo que venía limpiado ese mimeografiado, el primer borrador. Así yo tenía todos los datos que daba, te imaginas, a los 20 años, no lee esas cosas, tiene la mente fresca, me acordaba de muchas. Y el tipo, bueno, al final se terminó y dijo, vamos a volver sobre el tema, porque dice, pero yo voy a tocar el tema, ninguno de ustedes puede. Bueno, la cuestión que cuando salimos los tucumanos me abrazaban, bueno, y ahí comenzó toda una debacle que no les quiero contar en detalle porque les voy a hecho robar mucho tiempo, pero la cuestión que yo me di cuenta ahí de la posición de los suboficiales. Los suboficiales no tenían la posición de los oficiales. Uno me lo expresó inclusive, y porque no me conocía me dice, mira, te metiste la pata, me dijo. Entonces me llamó mi jefe, que era otro teniente primero, capitán, que era hijo de árabe, Jorge Alit Ahmed Arab Navas. Y el tipo me cagó a pedo. La cuestión que desde ese momento nadie ni me saludaba ahí. No querían quedar pegado. Iba por un lado, si venía alguien de frente, el tipo se cruzaba. Esquivaba. Todo el mundo. Cada soldado tenía un trabajo. Yo estaba con un camionero, que era un suboficial. Cuando fui el otro día de ese despelote, el tipo me dijo, no, pibe, mira, discúlpame, no tengo más trabajo para vos, buscate otra cosa acá conmigo. Así que me llamaron con todo, como en la cárcel era, con todo. Me hicieron devolver el equipo y me dieron una orden para presentarme en el 16 de Infantería de Montaña en Uspallata, Mendoza. Me arranqué para allá. Claro, fue un cambio muy fuerte para mí, pero una cosa buena que me pasó que no me sumariaron, sino me echaron. Importante, me echaron, claro. sí. Así que yo caí allá como soldado nuevo, ¿sí? Lo que yo no sabía que era un regimiento castigo. Estaba castigado. Entonces la mayoría de los tipos... Todos los que estaban ahí estaban castigados, es decir. Entonces los oficiales también... El tipo que fue jefe de nuestra compañía, por ser tornero, fui a parar a abastecimiento, a la armería. Me seleccionan los soldados, el que hace esto, lo que hace el otro, bueno, tipo que trabaja en mecánica, en el caso de un tornero me mandaron a la armería. Y ahí éramos 3 soldados y un suboficial. Y estábamos junto con los de la talabartería, que eran 2 soldados y un suboficial. Los 5 soldados éramos cordobeses. Bueno, ahí el jefe, después nos enteramos, el jefe nuestro, era un oficial que había sido del colegio militar. Ya, lo habían rajado para allá. Y nos enteramos porque la compañía en la que estaba era abastecimiento. Todos los soldados tenían trabajo.
de oficina, de comedor, de la cocina, de la armería, de la talabartería, de que todos teníamos un trabajo y todos teníamos de alguna manera un pretexto. Teníamos un jefe que además no era sino que era el especialista, y había cierta elasticidad. Y una noche yo estaba imaginaria y estaba escuchando la radio, ya tenía noticias, porque mi mamá me mandaba el diario, el que sacaba Azul y Blanco. Ah. Y el soldado que distribuía la correspondencia me dice, yo vos recibí esto, y se lo abren en la mayoría y lo leen. Y son 2 los que lo reciben acá. Ah, le digo, ¿quién es el otro? El mayor. El jefe. El jefe y yo recibíamos el mismo periódico. Y ahí en el periódico venía a ver cierta información. Digamos, en esa época empezaron a surgir medios, boletines, pequeños periódicos, en mimeógrafo, en algunos en imprenta, etcétera, etcétera, distintas calidades peronistas de la resistencia. Fueron muy importantes. Entonces había toda una onda ahí. Y ya en junio, principio de junio o fines de marzo, la verdad que no, de abril digo, no recuerdo bien, Coninte. Dije, carajo, ¿qué pasa? Llaman a Coninte, tocan la alarma, que yo, todo el mundo a vestirse para poner, a buscar el armamento, cargar la munición, que yo, después que hicimos todo eso, cuando estaba la tropa formada ya con armas, y bueno, a dejar todo de hacer. Empezó la prueba. Los militares hacen todas las cosas con ejercicios previos. Entonces nos empezaron a preparar para el CONINTES. O sea que ustedes saben qué es el CONINTES, ¿verdad? El CONINTES, para los compañeros que nos escuchen, era la ley de conmoción interna. Ante una conmoción interna el ejército toma. Entonces, bueno, empezamos a preguntarnos y a tratar de averiguar de qué se trataba. Y llegó un inspector del coronel Soria, era el inspector del CONINTES de todo el ejército de Mendoza, que comandaba ¿quién? El general Nazar, hermano del jefe del regimiento donde yo estaba. El jefe del regimiento era el mayor Nazar, y el jefe del ejército era el general Nazar. Y Nazar, el mayor, recibía el mismo diario que vos. Sí. Entonces, bueno, se empezó a caldear el ambiente, digamos. La mayoría de los soldados no entendían un pomo, por supuesto, lo que pasaba era una cosa normal del ejército para ellos, pero 2 o 3 tipos que andábamos en la militancia mirábamos con otro ojo lo que pasaba. Y yo estaba una noche buscando la radio, escuchando la radio, clandestinamente, y entro un suboficial. Y me dice, ¿qué hace, soldado? Y yo, cara boludo, no, estoy escuchando la radio. Me pega 2 o 3 gritos, el tipo se afoma a mí, cierra la puerta. Hay noticias, y se empezó a buscar. O sea, a mí me quedó muy claro en qué andaban estos tipos. Y después llegó el general Nazar, hizo una inspección. Ahí también en el cuartel me tocó un papel interesante que después se lo cuento porque me dieron un puesto de custodia de los calabozos, donde están los presos. Entonces, hay toda una fanfarria que montan los militares de cómo hay que presentarse, con quién hay que dirigirse, etcétera. Y si no se sigue ese procedimiento, el soldado en acción tiene opciones, digamos, de operaciones. Entonces, el viejo se dio cuenta que yo le iba a pegar, porque porque él quería entrar al calabozo y yo no lo dejaba entrar. La orden que yo tenía era no dejar entrar a nadie. Y no puede entrar, mi general. Pero soy el general Nazar. Sí, pero no puede entrar. Yo me presenté primero, soy el cabo, el soldado clase 35.
Y cuando se quiere forzar la acción del soldado en este caso, el soldado tiene derecho, entonces yo crucé el fusil y lo apunté para, no así, sino, le iba a pegar. El tipo se dio cuenta que y los otros, el hermano, por ejemplo, se cagaba de risa porque estaban jugando a la guerra con los soldaditos. Y el tipo, mi jefe era el cabo cuarto, que era un suboficial. Entonces lo que yo tengo que hacer, cabo cuarto, pasa tal cosa, el general quiere entrar, que sea. El tipo tenía un cagazo, no sabía qué hacer. Entonces el general se va, ordénale al soldado soldado, deje pasar al general. Pase, mi general. Pues la cuestión que llegó el 9 y el jefe nuestro, que no lo teníamos muy claro, el tipo, bueno, nos pertrecharon, toda la cosa, el 9 a la mañana, las operaciones habían empezado a la noche, mejor dicho sería el 10, porque creo que la operación empezó al 9. Entonces apareció nuestro jefe, al cual nosotros no queríamos mucho. El tipo habló y dijo, miren, no sé si vamos leales o rebeldes, pero el teniente primero va a la cabeza y ninguno se me queda. Y cazó la metralleta del tipo y arrancó. Tengo un jefe, y nos pusimos atrás del tipo y nos llevaron a Mendoza. Pero para mí, digamos, mi conclusión de todo el operativo, esos tipos estaban en la conspiración. Estaban con Valle. Claro. Estaban en la conspiración con Valle Tango. Pero no eso, como en muchos otros lugares, se frustró porque la operación estaba vendida. Claro, sí, los habían infiltrado. El mayor Tanco Valle lo dice en su carta de despedida: ustedes nos empujaron a esta acción a los efectos de provocar una masacre y un temor de los compañeros, etc. Sí, o sea, la operación, el 9 estaba muy vendido, tal así que Perón, esto es importante tenerlo en cuenta, a Perón le avisa. No aprobó Pero Perón Perón dijo, no es prudente. Porque además, para que la gente hoy entienda ese fenómeno, tiene que tener en claro qué pasó antes. ¿Qué pasó antes? El peronismo había derrocado a una oligarquía corrupta y fraudulenta, que era la que manejaba el país, y había puesto un país nacional en marcha. Eso generó contradicciones nacionales e internacionales, y los tipos que estaban en contra trabajaron para derrocar a Perón desde el primer día, ¿no? Lograron al final, después del bombardeo del 16 de junio del 55, una cosa infame que se silenció y se enterró, que hoy todo el mundo debería saber de qué se trata, porque es hecho único en el mundo. Sí, el asesinato al pueblo de Buenos Aires, para matar a Perón. Y cuando Perón, los ingleses armaron a la marina, la artillaron, le dieron combustible, le dieron munición, etcétera, etcétera, a Rojas. Rojo bombardea Mar del Plata y amenaza a bombardear Ensenada y la capital federal. Perón reúne a los generales y dice: si es necesario renunciar, yo renuncio. Yo prefiero cuidar, porque dice, en esta guerra no mueren los generales, en esta mueren los soldados, que son trabajadores. Acá los únicos que pagan el pato son los trabajadores. Entonces, y los tipos negociaron como si Perón hubiera renunciado. Perón no renunció. Perón dijo, si hace falta, voy a renunciar. ¿Sí? Anunció la posibilidad. Y los generales se pusieron de acuerdo entre ellos y se, digamos, porque yo viví el hecho en Córdoba, y la verdad que los tipos estaban al borde del suicidio. O sea, ahí los que bancaron realmente la cosa fueron los comandos civiles, fueron muy numerosos y manejados básicamente por la Iglesia y los partidos políticos, los radicales. Ilia era uno de los jefes de los comandos civiles. Me alegra sobremanera escuchar este relato en
su totalidad. Soy cordobés y soy conocedor. Estamos en minoría, Walter. Sí, Sí, soy conocedor de la historia de Córdoba, porque tengo algunos amigos historiadores que editan libros. He leído mucho acerca de eso. Y esto que usted dice de Ilia, me alegra escucharlo, porque Ilia fue comando civil. Así es. Después, al comando civil muy comprometido en la revolución en contra de Perón. Así es. O el golpe, Sí, más sí, que sí. revolución, el golpe. Pero con el correr de la historia y de los tiempos, a Ilia se lo presentan como el viejito bueno. Así es, exactamente. Que curaba gratis y no tenía dinero y se murió con el traje, el único traje que tenía. Así En es. fin, esa parte puede ser correcta, no la cuestiono, pero sí pongo en materia de que Ilia fue comando civil antiperonista y violento. Así es, exactamente. Es más, el estudiantado, que fue gran parte comando civil, participaron de la militancia juvenil, tanto en el 45 como en el 55, fue un estudiantado clase media más Abiertamente antiperonista. Abiertamente antiperonista. En el edificio histórico de la CGT, en la calle Vélez Sarsfield, durante muchos años después del 55, quedó grabado la FUC que escribió con negro, con no sé qué cosa negra, escribió porque ellos tomaron la CGT. Pero Ilia también les cuento una historia. Yo he pasado muchas veces por Cruz del Eje y muchas veces he almorzado en Cruz del Eje, porque venía atrás la sierra para Córdoba. Y un día paré en una parrilla, nos atiende una señora muy bien, y le digo, señora, ¿usted es de acá, de este pueblo? Me dice, sí, yo soy de acá. Y le digo, ¿y qué se dice el presidente Ilia? ¿De quién? ¿Del presidente Ilia? No sé quién es. En Cruz del Eje, una mujer trabajadora en un restaurante de la avenida Ilia no sabía quién era el presidente Ilia. O sea, a Perón lo conocen hasta los muertos en este país. Sí. Pero Y a en el Ilia mundo, no lo en el conocen. mundo también. Che, bueno, incluso del tema de los comandos civiles y de los estudiantes que apoyaron en el 55 el golpe militar, paradojalmente algunos de ellos, Así es. después en los 70 se convirtieron al peronismo. Sí, yo desconfío bastante Yo también. de esas conversiones. Bueno, es el tema, pero digamos que por lo menos Sí, es cierto, a las es cierto. formaciones especiales. Algunos fueron diputados incluso. Exacto, sí, sí. Diputados importantes, tipos que decidían cosas. Y Walsh, por ejemplo, uno de ellos fue. Walsh fue uno de ellos. Mujica Yo creo que Carlos Mujica digamos también. de esos compañeros, de esas personas que tuvieron ese tipo de actitud, yo al que rescato a Walsh porque evidentemente él sufrió un cambio y pagó muy caro eso, porque Y con pagó su vida, lo la pagó vida con la de sus dos chicas. Sí. Cosa que tampoco sé cómo es el procedimiento, porque a mí me da la impresión de que todo padre cuida a sus hijos y lo primero que hace es tratar. Bueno, si uno ha sido el loco de la guerra o cree como nosotros que creíamos en la revolución, pero después los hijos, bueno, un momento, vamos a pensarlo con calma, porque estas cosas que uno cree que son fáciles cuando tiene 20 años no son tan fáciles. Volviendo sobre la resistencia, se ha escrito de manera irregular, a mi juicio, ¿no?, acerca de la resistencia. Recuerdo un ministro de Frondizi, Frigerio, que orientaba y conducía una revista que se llamaba ¿Qué? Ese era el nombre de la revista, ¿Qué? ¿Qué? Sí. Muy bien. Y Frigerio
¿Padre o abuelo del actual gobernador? ¿Perdón? ¿Padre o abuelo del abuelo? actual gobernador de Entre Ríos? Frigerio, que se podría decir, sin temor a equivocarse, estaba en las antípodas del peronismo con Frondizi. De hecho, fue ministro de Economía de Frondizi. Frigerio, sin embargo, le dio un lugar a la resistencia peronista en la revista ¿Qué? Y a mí me interesaba el tema para ver si lograba escribir algo, cosa que nunca logré. Bueno, es una de mis deudas personales, pero podía leer algo acerca de la resistencia ahí en la revista de Frigerio, lo que para mí representaba una contradicción. Después hubo sí mucho material historiográfico acerca de la resistencia, pero también es cierto que ese material historiográfico se perdió. Está como diluido, ¿no? Porque la Argentina tiene la sociedad argentina, con esto termino, tiene la particularidad de tragarse muchas cosas que no deberían tragarse. No sé si en algún momento no se va a tragar lo del Indio Solari. Si usted me apura, le digo que sí. ¿Sabe por qué? ¿Los libros de...? No, los libros no. Lo que ocurrió con el Indio Solari. Ajá. ¿Sabe por qué? Porque al único que no se ha tragado la Argentina todavía es a Borges, ¿no? Pero se lo va a tragar a Borges, porque es una sociedad que deglute a las personalidades más interesantes que ha generado. El único que se salva de eso es Perón, afortunadamente, ¿no? Perón lleva a Perón. Perón lleva a Perón, desde ya. Perón lleva a Perón, desde ya. Es cierto, es una dinámica interesante. Yo, digamos, observando, yo milité desde entonces hasta hoy a media agua, ¿no? A media vela, por razones obvias, pero en aquellos años, bueno, teníamos una vida bastante intensa internamente, y cuando el trotskismo se dedicó a practicar el entrismo, porque decían que el peronismo era un elefante sin cabeza, no me acuerdo. El peronismo tragó todo en eso, y los tipos que entraban con otras intenciones se convertían en peronistas. Sí, se terminaron siendo peronistas. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos. Estamos recibiendo acá en el piso a Pancho Gaitán, perdón. Quería decirle a Martín, vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos, todavía tenemos 20 minutos más aquí en Pulso Federal por Radio Caput. Seguimos charlando con Pancho, más historia y repasando hechos contados de primera mano, en primera persona. Y enseguida volvemos. Ya regresamos con Pulso Federal por Radio Caput. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, que son luchadoras, porque son luchadoras. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Que son luchadoras. Y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Un programa en ascenso. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, viernes de 20 a 22 horas. En Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompelo.
InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Continuamos con Pulso Federal por Radio Caput. Bueno, volvimos rapidito, 14 horas 43 minutos, y ya tuvimos cambio de operador, estuvo Lucas, bueno, está Martín ahora, y también quiero seguir nombrando a gente que trabaja con nosotros, el equipo. Hablaba con nuestra compañera, ¿sí? Con Telma Romero, que está a cargo de todo lo que son las redes, y también nombrar, sí, a Lucas y a Tatiana de la producción de Caput, que también ayudan para hacer los cortes que se hacen para las redes, ¿sí? Lo que ustedes van viendo en la semana, para que el programa siga de a pedacitos, como se dice en grajeas, viéndose y escuchándose lo que acá se dice, ¿no? Entonces, gracias al trabajo que hace también Lucas y Tatiana de la producción de Radio Caput, y bueno, también junto a lo que es los compañeros de aquí del programa. Seguimos hablando con Pancho Gaitán, nos queda todavía un ratito. Acá siguió la charla, digamos, se apagó la luz, pero se siguió. Esto es como una guitarreada, esto puede seguir hasta la madrugada. Está muy bien. Un hecho de punto que no se puede silenciar es el siguiente: el capital Filippo en la provincia de Córdoba, de La Pampa. Fue el único que tomó la provincia. Así es, sí, fue el único que tomó la provincia. Y además Filipos tuvo una continuidad, sí. Cosa que no todos los militares peronistas tuvieron esa actitud, porque Filipos después fue la garante de la juventud peronista cuando robó el sable de San Martín, el tipo que participó en eso, intermedió, guardó, etcétera. Y etcétera. Durante muchos años Filippo tuvo una continuidad en la militancia peronista y una relación con el general muy intensa. Me parecía importante, porque no, me parece que nosotros no, una cosa que me pasa a mí en las exposiciones es que arranco para otro lado, volviendo al tema fundamental de Valle y compañía, de Valle y del hecho del movimiento de la resistencia asumió el movimiento de Valle, con todas esas contradicciones y con todas esas limitaciones. Y esto fue una canallada porque no fue el único hecho de provocación que plantearon los gorilas para destruir cosas, para matar compañeros, ha habido otros hechos que otros días, si quieren, lo conversamos. Pero evidentemente fue una gesta donde se demostró muy claramente que era una cosa y que era la otra. Porque evidentemente la conducción del gobierno de la dictadura militar era una camada de asesinos. Cierto. Y en las cartas, tanto que hizo Valle, le entregó a su hija que tenía 17 años recién, como la de otros mártires nuestros, murieron fusilados, casi todos los militares hicieron carta a su familia, son la verdad que muy, muy, muy interesantes, que merecen ser reconocidos. Está por comenzar un juicio, el juicio de la verdad en el Departamento Judicial de San Martín. Va a ser muy interesante eso, me parece, porque ahí va a quedar a luz ese tipo de cosas. No va a ser, no va a tener efecto condenatorio práctico, porque están todos muertos. Correcto. Pero sí un juicio de la verdad. Claro, así es, correcto.
Y un dato que yo les quería dejar porque es muy poco sabido, traje anotado porque yo a esta edad cuando voy a la cocina después digo, ¿a qué vine? O sea, porque a pesar de que Aramburu y Rojas y los ministros firman un decreto de pena de muerte, etcétera, posterior al hecho. Pero los fusilados están fuera de... Claro, porque no es retroactivo la aplicación. Exacto, así es. Entonces, lo que funcionó en ellos fue el hecho, y el tipo que expresa eso claramente, el coronel, el que era el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, Fernández, ¿cómo era el apellido? Siempre se me olvida este tipo, Desiderio Fernández Suárez. Pero el dato que les quería ver, cuando estos tipos quieren redondear, darle cierta forma legal, lo anotan a Valle como preso político en la cárcel Las Heras. ¿Y cómo lo anotan? Dice, lo anotan como preso político con el número 4498. En el registro, supongo que ese registro tiene que estar en algún archivo. Ahora, el 4497, o sea, el anterior, es un tipo que se llama Amílcar Darío Viola, que ingresó el 26 de abril del 57. Sí, posterior a la ley. Y el siguiente, el 4499, Carlos Vázquez, ingresó el 8 de octubre del 57. En ese intermedio lo ponen ahí a Valle, lo agregan, ¿no? Con que había entrado en el 56. Así es. Habría entrado teóricamente. El 12, a Valle lo fusilan la noche del 12 de junio del 56. Sí, que eso es verdad, digamos, eso es verdad. Y otro dato importante es que Devoto, Monseñor Devoto, que no sé si en ese momento era monseñor o era cura, fue el capellán que él pidió que lo viniera a ver porque le quisieron poner el militar. Claro, y él no lo aceptó. Ya que usted menciona Valle, pido perdón por la autorreferencia, en la década del 80 tuve el privilegio de conocer a su hija, Susana, y desarrollar una relación dispar, porque a veces nos veíamos muy seguido y a veces no, pero con mucho afecto político y personal hasta el momento en que falleció. Y también conocí a su hija, Soledad, que cuando yo la conocí a Susana, Soledad era muy chica, era muy, muy chica. Y tengo para mí un relato, me gustaría preguntarle, ¿no? Tengo para mí un relato testimonial de Susana, de cosas que me contó Susana. Ciertas o no ciertas me las contó Susana. Es decir, yo tengo que dar fe de que me contó. Primero, y hay controversia. Primero la edad. Usted acaba de decir 17 años cuando mucha gente decía 19. Ella me dijo 17 años. A su vez, me contó que ella vivió con Perón. Perón la llevó a vivir con ella. Y me contó muchísimas cosas acerca de la vida cotidiana de Perón, cuando ella vivía con Perón, que la única manera de saberla era conviviendo. Me contó algunas cosas familiares de la cotidianidad, que la única manera que tenía de narrarlas era a partir de haber estado ahí con Perón. ¿Cuánto tiempo? Eso está muy controvertido en la historiografía. Hay personas que dicen que no fue así. ¿Usted qué me podría decir? Pues yo conocí mucho a Susana. Esta versión es nueva para mí. No. Pienso que yo hubiera sabido si Susana, desconozco, la verdad que no, yo no. El primer dato que tengo de esa posible convivencia de Susana, me parece que sería más conocido porque está bastante, digamos, el itinerario de Perón en el exilio está muy claro, está sabido, ¿no es cierto?
Paraguay, Panamá, República Dominicana, Venezuela, República Dominicana, España. Y más o menos en todo ese recorrido, los personajes que han rondado y han convivido por ahí están en general bastante identificados, ¿no? Algunos personajes, por ejemplo, como... Estoy pensando en el secretario de Perón en el año 63, que es la primera vez que yo estuve en España con él, Algarve. Sí. Algarve es un tipo muy poco conocido. Sí, casi un desconocido. Casi un desconocido, exactamente. La hija llegó a ser un poco más conocida porque ella después cuando vino a vivir acá fue a ATE y se hizo muy amiga del compañero que fue secretario general de ATE, como es de Genaro. Sí. Bueno, Algarve, lo que yo sé de Algarve, yo conocí a Algarve. Algarve fue jugador de fútbol que apareció por América Latina, y se enganchó en Venezuela con Perón. En Panamá, que es también en etapa bastante poco difundida, ahí estuvo el vasco. Bueno, yo soy un desastre con los nombres. O sea, en general, como la época de Américo Barrio, en fin, las distintas épocas con la gente que lo rodeó a Perón, en realidad bastante sabido. Yo después estuve de vuelta en el 65 con Perón y en ese momento el secretario era un compañero que fue secretario de Estado de él en su gobierno, un abogado, no me acuerdo en este momento el nombre, un tipo muy macano. Y ese hombre murió en un accidente de aviación donde murió el gordo de Tacuara, como Joe Buster. En el mismo vuelo que se cayó, estalló, no me acuerdo qué pasó con ese avión, se habló de Buster, pero no se habló del secretario Perón que iba en ese vuelo. Fue una cosa curiosa. Curiosa, exactamente. Sí, Pancho, tenemos unos minutos para redondear. No, porque mencionaste tus visitas a Perón. Ajá. Entonces, ¿qué podés decir de eso, digamos, recordándolo, no? Bueno, Perón era... Cuando yo llegué a conocerlo por primera vez, yo estuve varias veces, tuve la suerte de estar varias veces con él. Yo tenía 27 años, 28. Y yo era un peronista que iba dispuesto a aceptar cualquier cosa que me dijera. Iba predispuesto, digamos, bueno, superó todas mis expectativas. La primera entrevista fue una entrevista de 4 horas, la que él habló 3:30 por lo menos. Yo fui y le conté lo que iba. Y el viejo me contó, o sea, una cosa que no sabía era su capacidad de apertura, de generosidad y de autocrítica. Pues yo no era nadie, un compañero peronista más, que pendejo, que representaba, en ese momento supuestamente representaba 20 tipos que habíamos estado juntos. Entonces, viendo esa figura, ¿no? De ese Perón que, como alguna vez dijo él, yo fui todo, lo único que no fui fue rey de Prusia, no me acuerdo cómo fue que dijo. Y que se juntara con unos pibes y tuviera esa capacidad de transmisión y de contar cosas importantes, no solamente, no era una capacidad paternal de buena gente, de tratarte bien, no, de hablar de política y contarte lo que pasa. Contarnos, por ejemplo, qué pasó con una cosa que todavía hoy discutimos, si estuvo bien que no peleara o que... que eligiera el tiempo en lugar de la sangre, digamos. Te digo una frase textual, yo nunca maté a nadie.
¿Saben por qué, muchachos? Ya éramos dos compañeros, estábamos ahí, o tres en ese momento. Los muertos joden más que los vivos. Qué verdad. Como una de las razones, lo que dije anteriormente, de que en la guerra esa no mueren los generales, mueren los soldados que son trabajadores, hubiéramos destruido las riquezas que habíamos sabido. Pero el viejo dice, hoy, pensando hoy lo que la patria ha perdido, bueno, ha perdido más que eso, pero de cualquier manera son los valores que el tipo tuvo para decisiones tan importantes como tomar decisiones que le afectaban a él, porque la verdad que el 55 nos ganaron con la radio. Te digo, el foco más importante fue Córdoba, y el otro foco fue Punta de Indio. Nos ganaron con la radio, hermano. Yo vi, por ejemplo, el accidente que vos habrás registrado, la explosión del avión del teniente Morandini. Sí. ¿Eso sabe por qué fue? Porque los oficiales no saben lo que hacen los suboficiales. Entonces, esa máquina, el Gloster, funcionaba a querosén. Y le pusieron nafta los estúpidos, los oficiales. Porque los suboficiales estaban todos presos. Todos presos. Porque los suboficiales habían tomado el 9 de junio, tomaron la fábrica. Entonces el 16 de septiembre, no 9 de junio, el 16 de junio del 55, cuando el bombardeo, la fábrica fue tomada por los suboficiales. Fueron todos los oficiales presos. Yo le pregunté a uno, y el director, que era un brigadier, que lo conocíamos como peronista, digo, ¿por qué lo metieron preso por las dudas? La verdad que es como dije, no es para hacer una sobremesa y quedarse. Pero bueno, llegamos ya a las 3 de la tarde y tenemos que dejar nuestro espacio para que la continuidad de la Radio Caput con los diferentes programas. Muchísimas gracias, Pancho, por haber venido y haber estado hasta ahora charlando con nosotros, contándonos y bueno, siendo esta historia viviente, ¿no? Contándonos de primera mano. Bueno, claro. Y tiene mejor memoria que todos nosotros, a pesar que usted diga que no. Gracias a ustedes por invitarme, por recibirme. Bueno, yo tengo la suerte de conocer a Cacho bastante tiempo antes que él me conociera, por supuesto, porque él era un tipo importante, yo no. Entonces, yo estuve participando en su trabajo político en el 15 y nos cagaron. Pero muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted y por haber conocido un cordobés. Sí, cómo no. Pasó por Pulso Federal Carlos Pancho Galván. Bueno, Gaitán, perdón, la tengo con Galván, no sé con quién, Gaitán. Hasta acá llegamos, Cacho, Juan. Un gusto, Pancho. Un gusto, gracias, Pancho. Y bueno, lindo programa tuvimos hoy, lleno de historia. Pueden repasarlo. Queda el programa en el canal de YouTube para que lo vean. Y también vamos a ir poniendo pedacitos para que en la semana puedan ir viendo un poquito todo. Martín, gracias, como siempre, en la producción técnica. Nosotros nos vamos, pasó Pulso Federal, nos reencontramos el próximo martes. Ya arranca el Mundial el jueves. El próximo martes vamos a estar a horas del debut de Argentina, porque juega el martes 16, 22 horas. Así que vamos a estar ya. El jueves arranca el Mundial, Argentina recién, y juega esta noche Argentina a las 10, el último amistoso. Nos reencontramos el martes que viene, gracias a todos. Esto fue Pulso Federal por Radio Caput. Debe ser los gorilas, debe ser que andarán por ahí. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 13 en Pulso Federal por Radio Caput. En Caput había un viejo. Pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema.